Buenos días, amigos. Como estábamos hablando en el día de ayer de algunas características de lo que significa nacer del agua y del espíritu, eh, no se trata de que nosotros vamos cambiando por nosotros mismos, sino que la vida que está dentro nuestro, que es la vida del espíritu del Cristo, que mora en nosotros, es la que nos transforma de día en día. Y esa hace que vaya aflorando la vida del Hijo al ir diariamente recordar que estamos crucificados juntamente con Él, para que no vivamos nosotros, sino que viva Él a través nuestro. Y esa metamorfosis se va dando, ese cambio se va dando en forma natural, espontánea, es un proceso. Ahora, dentro del mismo Evangelio, vamos a tener la regla de oro. Y esta regla de oro se da sí o sí en todos aquellos que nacemos de nuevo. Todas las cosas que queremos que los demás hagan con nosotros, nosotros tenemos que hacerlas con ellos. Esto está en Mateo 7, verso 12. Y esto va ligado con lo que la demanda que se nos hace de amar al prójimo como hacia uno mismo. No juzgar a los demás y empecemos por nosotros mismos, no juzgarnos. Una cosa es evaluarnos y darnos cuenta cuando realmente fallamos, pero fallamos ¿en qué? En que el Señor no fluyó por nosotros porque fluimos nosotros. Pero ese simplemente es volvernos a Él, no condenarnos y decir, Señor, me equivoqué, no te dejé fluir, no dejé salir tu espíritu a través de mí, salí yo, opiné yo, tomé decisión yo. Y por supuesto, cada vez que uno toma decisiones por sí misma, sola, sin la guianza de Él, se equivoca. Las consecuencias tenemos que vivirlas y aceptarlas. Si bien es cierto, nosotros nos arrepentimos delante del Padre, pero las consecuencias hay que afrontarlas. Y eso en todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Muchas veces alguno de nosotros a veces puede tomar una determinación equivocada, que no sea el momento, que no sea el tiempo, que no sea eso, o que simplemente nos comprometemos en algo y nos damos cuenta que nos equivocamos, pero tenemos que cumplir con el compromiso que hicimos. A pesar de que nos arrepentimos de haber tomado esa determinación, lo que nos comprometimos, tenemos que hacerlo. Si dejamos de juzgarnos a nosotros mismos y de condenarnos a nosotros mismos, porque tenemos un acusador. El acusador es Satán. Él siempre se va a encargar de decirle al Padre, mira, fulanito se equivocó, mira, erró. Pero no nos juzguemos a nosotros mismos, porque el Padre es misericordioso y nos perdona, y nos entiende, y nos ayuda. Eso también nos ayuda a no ser tan rígido con los demás y juzgarlos, sino ayudarlos a enfrentar lo que haya que enfrentar. Tenemos que estar siempre conscientes que nuestros ojos muchas veces están turbados y es muy fácil mirar, como dijo el Evangelio, él dijo en el Evangelio, está registrado, mirar la paja en el ojo ajeno y tener una viga en el propio. Debemos evitar eso. ¿Por qué? Viene la tentación, por supuesto, cuando vemos una situación en alguien, viene la tentación de decir y apuntar con el dedo. Pero primeramente mírate a ti mismo. Detente y diga, Señor, quizás yo tengo más que paja, tengo un tremendo palo en el ojo y no lo veo. Examíname a mí. Y ayudar en oración al otro, para que él pueda también reflexionar. Dice que debemos estar conscientes de que debemos pedir, debemos buscar y llamar a la puerta. Pero cuando se habla de pedir, buscar y llamar, tiene que ver
con la relación con Él. No tiene que ver con pedir lo que yo quiero, buscar lo que yo quiero y llamar para que me abran para lo que yo quiero. En una ocasión alguien dijo, quiero que me ayuden a orar porque quiero dejar de pagar unas cuotas que estoy pagando por algo que compré. No se trata de eso. Cuando uno pide, pide una ayuda porque está en una aflicción y pide la ayuda para que venga la sabiduría, para que Dios intervenga, mueva lo que tenga que mover para poder salir adelante en esa situación. Por eso debemos buscar ¿qué? Buscar la presencia del Señor, porque solamente en su presencia vamos a poder ver la luz. Dice, en tu luz veré la luz. Por lo tanto, al buscar la presencia del Señor, Él nos aclara todo el panorama. Y llamar a la puerta significa el llamar para entrar y estar en esa comunión íntima con Él. Todas las cosas empiezan a tomar su dimensión que requiere cuando nosotros queremos pasar tiempo con Él, queremos estar con Él, en su presencia. Entrar, dice, el Señor nos dijo que el camino al reino de los cielos, el camino es estrecho, que la puerta es angosta, pero que hay un camino ancho y espacioso y una gran puerta, pero que nos lleva a la destrucción, lo fácil. Nosotros nos esforzamos en estar en ese camino que es estrecho para no caernos hacia afuera del camino y procuramos entrar por esa puerta angosta. Y eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, escuchar y poner atención a las palabras del Señor y no solo oír, sino escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir, pero escuchar es poner atención. Debemos ser hacedores y no solo oidores. El que oye solamente, el que percibe, transmite lo que percibe, pero no lo vive. El que escucha y pone atención en lo que el Señor dice, va a andar conforme lo que el Señor dice. O sea, su hacer va a ser conforme lo que Dios dice. El Señor nos dice y nos pone un ejemplo. Recuerden que vendrán muchos en el momento final y dirán, en tu nombre, Padre, eché fuera demonios, puse la mano sobre enfermos y sanaron, hice milagros en tu nombre. Y la respuesta es, no os conozco, hacedores de maldad. Esto merece mucha reflexión, porque orar por los enfermos, hacer milagros, echar fuera demonios, nosotros lo vemos con una connotación que es bueno, positivo. ¿Y por qué el Padre dice en ese momento no os conozco, hacedores de maldad? ¿Por qué trata a esos que echaron fuera demonios, que oraron por enfermos y sanaron y que hicieron milagros, hacedores de maldad? Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchas cosas. En el reino espiritual hay leyes. Y estas leyes que Dios estableció se cumplen, sí o sí. Pero la importancia que está hablando acá, que cuando tú ministres al Señor, a otros, echando fuera demonios, orando por los enfermos, imponiendo manos, lo hagas dirigido por el Espíritu Santo que está dentro de ti. No impulsado porque hay que hacerlo, porque si lo haces en tu propio esfuerzo, va a haber un fruto para esa persona por lo cual estás haciendo. Pero puede que llegue el minuto y que Dios te diga, no os conozco. Yo no quisiera que en el momento último el Padre me dijese, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque los que Él conoce son aquellos que Él instruye, ordena y guía. Ahora,
Si yo sé, porque la palabra escrita me dice que hay que orar por los enfermos, que hay que echar fuera demonios, que hay que hacer esto o lo otro, y lo hago por mí misma, sin considerarlo a Él, estoy en el esfuerzo propio. Y por eso el Padre le dice, no os conozco. No se trata en esto, cuando Él dice que debemos ser imitadores de Él, pero ¿en qué sentido? Jesús, en los días de su carne, les enseñó por el ejemplo a los discípulos a apartarse, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, y estar a solas con Él. Acuérdense cuando Él llama a los íntimos para tiempo antes de ir a la crucifixión, que se llama la oración del Getsemaní. Llama a los más íntimos y va con ellos a un lugar apartado para estar a solas con Él. Y apartándose un poquito adelante de los discípulos, Él se inclina allí a consultar al Padre si es efectivamente el deseo y el momento en que Él deba ir a la cruz, sí o no. Pide, siendo el Hijo de Dios, pide confirmación al Padre. ¿Y qué pasó con los discípulos, que eran los más cercanos? Se quedaron dormidos. No lo acompañaron. Y esa oración fue de tal intensidad que sudó sangre. Ahora, tú y yo, cuando tenemos frente la demanda del Señor, tenemos que confirmar, Señor, tú quieres que yo haga esto, lo quieres, quieres tú que yo vaya a tal o cual lugar, que vaya a hacer esto y lo otro, lo quieres tú, confírmamelo, que no sea mi propio deseo, que no sea un hacedor de maldad, no porque lo que haga sea malo, sino porque voy solo, sin la presencia divina, sin su guianza, sin su instrucción, sin su ordenanza. Recordemos, en el reino de los cielos, el voluntariado no corre. En el reino de los cielos hay un rey. Él ordena y los súbditos obedecen. Nadie se adelanta a hacer algo por su cuenta, porque todos están bajo la ordenanza del rey. Y nosotros, como discípulos, tenemos que aprender eso. Ahora recordemos que el Señor también nos dice que un buen árbol da un buen fruto. Si nosotros no producimos el fruto bueno, hay algo que está mal. Y nosotros debemos volvernos al interior, a la comunión íntima con Él, preguntar, inquirir y buscar. Llamar, pedir, llamar y buscar. ¿Qué? La guianza exclusiva del momento preciso que Dios quiere que nosotros hagamos, digamos o nos movamos. Ser pobre de espíritu también es una demanda. Pero ¿qué significa ser pobre de espíritu? Que nuestro espíritu esté sujeto al Espíritu Santo. Que no tome determinaciones por sí mismo, por muy buenas que sean, porque lo único que le agrada al Padre es la vida del Hijo. Y nos ha puesto esa vida dentro de nosotros, y lo que le agrada en nosotros es la vida del Hijo. Por eso Él se nos ha imputado, se nos ha hecho para nosotros todo eso. Debemos también recordar que cuando nos toca pasar por la noche oscura, esta noche oscura tiene un propósito. No la rechacemos. Los momentos de prueba, los momentos de angustia, son para en ese momento, en esa intimidad con Él, poder ver lo que Dios quiere con nosotros. Ser mansos en ese sentido. Ser manso cuando viene la prueba, cuando viene ese momento oscuro, en que viene ese dolor, y estar allí delante de Él. Oh, Dios mío, y ser mansos. Por eso es bueno volver a leer los evangelios con lentitud y sobre todo las palabras de Jesús con lentitud y entendimiento para que sean nuestro alimento. Él dice
que hay muchos hipócritas que cierran las puertas del reino de los cielos, que ellos no entran ni dejan entrar. Que nosotros estemos lejos de ser esos hipócritas. Hipócritas son aquellos que usan una careta. Por eso que él dice, no ser oidores, sino hacedores. No ser habladores del reino, sino que realmente vivamos conforme las reglas del reino, que es estar sujetos a él, para que nosotros, en todo lo que él nos instruya, lo hagamos, caminemos por el trecho que él nos ha determinado, hablemos las palabras que él nos dice y hagamos aquello que él quiere para que lo que hagamos produzca vida y logremos que muchos empiecen a ver y a entrar en el reino de los cielos. Pero esto debemos hacerlo diariamente, porque con el poco andar se nos va a olvidar que debemos ir y ponernos frente al altar del holocausto mañana y tarde, para que no seamos nosotros, sino que Cristo en nosotros. Eso se puede olvidar si no lo hacemos, si no lo tenemos presente. Entonces empezamos a actuar religiosamente, pero no producimos el fruto agradable y apacible. Queridos hermanos, esto es estar apegados a Él en intimidad, aprender a depender de Él hasta para lo más simple. Siempre recordemos cuando fuimos adolescentes y teníamos problemas con los padres, con los profesores, con la autoridad, porque creíamos, porque habíamos crecido y conocíamos algo, que ya sabíamos todo y que no necesitábamos una guía, y nos volvíamos rebeldes. Y cuando nosotros hemos tenido hijos y llegado a la edad de la adolescencia, nos ha ocurrido lo mismo. Ellos creen que se la saben todas, pero es el tiempo en que adolecemos, porque conocemos de vista, pero no sabemos por experiencia. Por eso que es importante que aprendamos y seamos como niños, ese niño dependiente del Padre, para ver y entrar en el reino de los cielos, porque necesitamos 24/7 la guianza del Espíritu Santo, y no está afuera, está dentro. Él puso su Espíritu en nosotros. Por eso debemos aprender a caminar enyugado, como el buey joven con el buey viejo, que el buey viejo sabe bien el surco por donde debe ir y arrastra al ímpetu del buey joven. Dependencia absoluta de todo, de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que tenemos. Necesitamos aprender a depender, no solamente en lo que carecemos, sino en todo, para ser obedientes al Padre, como el Hijo fue obediente al Padre. Ese es el camino. Es un camino de morir, renacer, morir, renacer. Morimos a nosotros y Él va renaciendo en nosotros y va creciendo y nos va llevando a la estatura de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tengan un lindo día. Si les gustó, por favor compartan toda esta serie de videos que tienen que ver con ver y entrar al reino de los cielos, con nacer de nuevo de día en día.